días, mi nombre es Adrián Sanabria, soy estudiante de la Universidad San Marcos en Administración de Empresa. Hoy, domingo 9 de febrero del año 2025, quiero compartir con todos ustedes algunos temas sobre finanzas. Algo importantísimo, ¿verdad? Como por ejemplo la gran pregunta que nos hacemos, que busca proteger el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. Ok, bueno, el principio de legalidad nos garantiza que el Estado solo puede actuar conforme a lo que la ley establece. O sea, en finanzas públicas esto significa que ningún impuesto o gasto o ingreso puede existir sin alguna base legal. Esto nos ayuda a que protege al ciudadano, ¿verdad? Y nos asegura transparencia en el uso de los dineros públicos. La diferencia del principio de legalidad al principio de reserva de ley nos indica que la reserva de ley básicamente es una extensión del principio de legalidad, o sea, que establece ciertas materias como por ejemplo los impuestos y los presupuestos. No solo se pueden regular por la ley, ¿verdad? Aprobada por el Poder Legislativo y no por decretos o órdenes administrativas. Su objetivo, en este caso la reserva de ley, es evitar más bien que el Ejecutivo imponga cargos económicos sin control de parlamentario. Ambos principios sí protegen los derechos económicos y en resumen lo que le quiero decir es que, por ejemplo, sin la ley no hay impuestos ni gastos públicos. Pues quiero hablarles acerca un poquito de los principios formales de los tributarios, ¿verdad? Por ejemplo, que los principios formales tributarios son reglas que nos hacen que el sistema de impuestos sean más claros, justos, inclusive específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en los principios formales podemos encontrar el principio de legalidad, que son impuestos que existen y están establecidos por ley, ¿verdad? Que el gobierno no puede inventar, o sea, que sin aprobación legal no se puede, ¿verdad?, efectuar. Igual que el principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley es una extensión muy parecida a la anterior, ¿verdad? Que solo puede existir si están establecidos por ley. El gobierno no puede tampoco inventar, digamos, el impuesto sin aprobación legal, ¿verdad? Como dijimos en lo que es el principio de legalidad. Ahora bien, el principio de publicidad, estas son normas tributarias, ¿verdad? Que deben ser públicas y accesibles para todos. No pueden haber reglas secretas, ¿verdad? Por el Estado. Igual que tenemos otro principio se llama principio de seguridad jurídica, ¿sí? Y puedo hablarte de otro principio que sería el principio de no retroactividad, ¿verdad? Es un impuesto nuevo, no puede aplicarse en hechos ocurridos, ¿verdad? En resumen, esos principios buscan que el cobro de impuestos sean legales y basados a una comodidad para nosotros los ciudadanos. El debido proceso es el derecho que tienen todas las personas o tenemos todas las personas, ¿verdad?, a que se respeten o dar a respetar las garantías cuando el Estado toma decisiones que no pueden afectar sus derechos o nuestros derechos. En el ámbito tributario, esto significa que los contribuyentes tienen o tenemos derecho a ser notificados de cualquier proceso en nuestro contra, ¿verdad? O en contra de las personas. Por ejemplo, tenemos derecho a ser notificados de cualquier proceso. Tenemos derecho a presentar pruebas y defenderlas. Tenemos derecho a un acceso y una relación justa e imparcial. También tenemos derecho de apelar decisiones si consideramos que son incorrectas o injustas para todos nosotros, ¿verdad? Es importantísimo, pues, definir, ¿verdad?, qué es el debido proceso ante el Estado. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar el debido proceso con los principios constitucionales o tributarios
En este caso, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo relacionamos ambas cosas? En el temita anterior pudimos hablar o podemos mencionar, ¿verdad? Algunas pinceladas sobre los principios constitucionales. Entonces, esto se relaciona con ellos. ¿Qué pasaría si un funcionario administrativo, ¿verdad? Tributario, quiere sancionar a un contribuyente? ¿O qué se debe hacer, ¿verdad? ¿Con qué principios debería basarse, pues, este funcionario? Bueno, tenemos que seguir varios pasos o varias reglas, ¿verdad? Acorde a la ley. Primero que nada, paso número 1, seguir el debido proceso, que ya lo mencionamos en algunos de los temitas anterior. Y antes de ser sancionado, ¿verdad? El funcionario tiene que asegurarse de que el contribuyente tenga la oportunidad de defenderse, ¿verdad? Esto aplica, como dijimos anteriormente, notificar al contribuyente sobre la supuesta infracción, permitir presentar pruebas y argumentos a su defensa, que es importantísimo. También emitir una resolución fundamentada a base de la ley. Ese es el paso número 1. Paso número 2, aplicar el principio de legalidad. ¿Qué queremos con esto? Es decir, ok, viene la regla de oro. La regla de oro para mí es que no se puede imponer sanciones si no están establecidas al margen de la ley. El funcionario debe basarse en normas claras e inclusive vigentes, ¿verdad? Eso es muy importantísimo. Ok, vamos con el paso número 3. Respetar los principios de proporcionalidad. Con eso quiero decir que la sanción debe ser justa y acorde con la falta con la falta cometida. No se pueden aplicar multas excesivas o injustificadas, ¿verdad? Que es importantísimo, pues, para nosotros. Paso número 4, ¿verdad? Garantizar la seguridad jurídica, ¿ok? Ya hay normas establecidas que deben ser claras y previsibles, ¿verdad? Que al contribuyente no lo tomen con sorpresa, ¿verdad? Entonces, casi que todo tiene que ser base a lo que diga la ley. En otras palabras, el funcionario debe actuar con base a la legislación y a base de la seguridad, ¿verdad? Así también garantizar que las sanciones sean justas para el contribuyente, ¿verdad? Que no sea algo exagerado, algo que no va contra la seguridad y la estabilidad de la persona. Entonces, eso son 4 pasos importantes que un funcionario tributario pues debe seguir, ¿verdad? Con la normativa o bajo la ley que nos ampara el Estado. Los temas que vimos hace un momento, pues me deja 3 ideas claras. Por ejemplo, okay, todo impuesto debe estar respaldado por la ley, más que todo con el margen que estuvimos hablando del principio, ¿verdad? En este caso el principio de legalidad, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, que ningún impuesto, tasa o contribución puede ser creado ni cobrado sin que exista una ley que lo respalde, ¿verdad? Que es importantísimo. Esto nos ayuda a que el ciudadano sea protegido o las empresas también sean protegidas por pagos arbitrarios, ¿verdad? Y asegura pues que todos los impuestos sean legítimos. Ejemplo práctico, que el gobierno, si quisiera crear un nuevo impuesto al comercio digital, ¿verdad? Por ejemplo, no puede hacerlo así por simple decreto, o sea, sino que debe ser aprobado mediante la ley, ¿verdad? Por el Congreso o la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque esto evita abusos del poder, también brinda transparencia y confianza en el sistema tributario. Permite que los ciudadanos o todos nosotros conozcamos nuestras obligaciones con claridad. Entonces, el principio de legalidad tributario es un pilar muy fundamental para el derecho de todos nosotros, ¿verdad? Y que ningún tributo pueda ser exigido, ¿verdad? Sin que sea respaldado por la ley. Otra idea que les puedo más o menos mencionar, el principio de seguridad jurídica es fundamental en el ámbito, ¿verdad? De tributario, más que todo, ya que nos garantiza que las normas fiscales sean claras, precisas y establecidas, ¿verdad? Y sobre todo bien estables,
Esto permite o nos permite a los contribuyentes, ¿verdad?, planificar las finanzas con mucha confianza, sin temor a cambios repentinos. Es importante, ¿verdad?, combinar esta idea, ¿verdad?, con los principios de seguridad jurídica, porque esto nos da mucha madurez, mucha confianza de poder usted poder tributar, ¿verdad?, sea personalmente o como una empresa. Una tercera idea es sobre las sanciones, ¿verdad? Lo que le puedo comentar sobre las sanciones o una idea de las sanciones es que ellas deben ser justas y proporcionales, ¿verdad? Utilizando o acogiéndonos al principio de proporcionalidad. Entonces, cualquier multa o sanción, ¿verdad?, tributaria de parte del gobierno debe ser acorde a la ley y acorde a la falta cometida, ¿verdad? Evitando así castigos excesivos, ¿verdad? Por ejemplo, que usted no pagó los tributos por la basura, ¿verdad? No es que te van a meter 10 años a la cárcel por no pagar los tributos de la recolección de basura, ¿verdad? Eso es algo muy proporcionado, entonces por eso es que todo tiene que estar así amparado bajo la ley. Entonces esto nos garantiza, ¿verdad?, el principio de proporcionalidad, tener, digamos, este recurso. Y recordemos también, de hecho paso, el recurso de amparo. Entonces, esta idea es más o menos fundamentada en eso. Y de esta manera, pues yo concluyo mi participación. Muchísimas gracias, profesor. El tema estuvo muy interesante, me gustó muchísimo. Ténganlo por seguro que, aunque haya sido una pincelada, porque eso es un tema que abarca muchísimo, pues aprendí mucho acerca de los principios, los tributos que nos amparan a nosotros como ciudadanos.